Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Muy buenas noches, ya en este momento son las 8:25, estoy en Tijuana, hoy fue el último día aquí en Tijuana, ya nos pasamos a Hermosillo, vamos a estar una semanita más allá. Aquí estuvimos realizando terapias de hipnosis holística reparadora de manera individual, hicimos la terapia también de manera grupal y también hicimos el taller de autoprotección holística. Quiero agradecerle mucho a todas las personas que confían en mí, que confían en las terapias y que han compartido su terapia para que otras personas vean pues bueno, que hay sanación y que comparten y que hablan sobre la terapia. Pues bueno, además de agradecerles, pues bueno, mi intención de hacer este video es precisamente contarles, eh, porque hubo una plática en el taller de autoprotección holística precisamente sobre lo que era el karma y sobre la trampa del karma y la trampa del samsara de la reencarnación. Entonces, eh, mm, se podría decir que no lo sabemos todo, pero pues hay muchísima información en la red. Pero hay unos puntos que son sumamente importantes si lo que tú quieres es dejar de reencarnar. Es sumamente importante que pongas estos puntos en práctica. Y precisamente lo quería hacer desde este lugar, precisamente con esta imagen, este cuadro que está aquí en mis espaldas. Y pues pienso que pues era el momento precisamente de hablar de este tema, que es la trampa de la reencarnación, que se dice que las personas van hacia la luz y por unas escaleras o por un túnel de luz y entonces allá te desarman, se desarma la conciencia, tu alma y entonces pues bueno, decides volver a reencarnar. Hay muchas cosas sobre, mucho tema sobre lo que es el hacia dónde vamos cuando las personas fallecen. Pero en este punto lo que yo quiero hablar es cómo evitar caer en la trampa de la reencarnación. ¿Cómo puedes evitar caer en la trampa de la reencarnación? ¿Sí? Y entonces, vamos sobre el tema. Y haciendo una nota, esto no vamos a meter todavía en el tema a los ni asesinos ni a las personas suicidas. Eso será otro tema. De hecho, yo ya había hablado sobre el tema de los suicidas. Más atrás, hace varios años, yo creo que el año pasado habré hablado sobre ese tema. Entonces, esto es sobre una vida, vamos a decir, normal, ordinaria, cotidiana, ¿sí? Como cualquiera otra, como cualquier tú o yo, ¿ok? Primer punto, lo primero es ser consciente de la reencarnación. O sea, si no eres consciente del tema, entonces pues no eres consciente de que puedes reencarnar o que vas a reencarnar o que pudieras volver. O sea, no por no tener conciencia significa que entonces ya no vas a necesitar reencarnar. De hecho, ¿cómo se dice? La desinformación, el, el no saber sobre el tema, no significa que lo sepas, obviamente. Entonces, lo importante para empezar es saber sobre el alma, sobre la reencarnación. O sea, que hay la posibilidad de reencarnar. ¿Y por qué se reencarnaría? Pues bueno, pues obviamente porque dejas cosas pendientes, pues porque el karma, qué es el karma, qué es el dharma. Entonces, conocer sobre el tema. Si tú empiezas a empaparte de lo que es el tema, pues entonces empiezas a tener, obviamente, más herramientas. Segundo punto es no tener apegos. Si una persona fallece y se queda con apegos, no solamente a objetos, o sea, no solamente a personas, ¿sí? Como un hijo, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposa, mi esposo, sino también estoy hablando de cosas, de objetos. Si tú falleces, perdón, pero es que estoy haciendo malabares aquí. Si tú eh, te vas y tienes esos apegos, si tú tienes apegos, no solamente con las personas que tú quieres, con las personas que tú estás dejando, sino con objetos, con terrenos, por ejemplo, una casa intestada, un terreno que a una persona le costó trabajar mucho, entonces eso te apega, te arraiga aquí, a estar aquí, entonces eso genera que tú decidas reencarnar porque no soltaste
lo que tenías que soltar. De hecho, hay muchas personas que incluso no llegan a trascender a la luz porque se quedan atoradas. Ni siquiera pasan a la luz, sino que se quedan atoradas porque están precisamente apegadas a ese objeto, apegadas a esas personas, y entonces como se quedan con ese apego a esas personas, entonces en otra vida tendrán que aprender a soltar, ¿ok? Entonces es sumamente importante aprender a desapegarnos de los objetos, de las cosas. Es, por ejemplo, como los monjes tibetanos. Los monjes tibetanos van y están ellos apartados de la sociedad. ¿Y eso en qué ayuda? Pues precisamente porque no están generando ningún apego con nada. No están generando apego con nadie, a lo mejor nada más con sus compañeros y con el lugar en el que están, en el lugar en el que hacen meditación, pero no generan apegos o lazos de cariño con otras personas como lo hacemos nosotros. Las personas que son padres de familia, mamás, esposos, abuelitos, personas que generan lazos afectivos con otras personas. Entonces, si tú tienes un apego a una persona, probablemente pueda ser que necesites reencarnar para enseñarte a desapegarte de las cosas. Entonces, ojo con ese tema. No significa que no ames, no. De hecho, precisamente el amor es todo lo contrario. El amor es soltar si es necesario, es libertad, es dejar ir cuando se tiene que dejar ir, ¿ok? Y esto también funciona y es importante aprenderlo para las personas que nos quedamos aquí todavía, porque hay familiares que fallecen y nosotros no los dejamos trascender porque nosotros estamos todavía llorando, pidiendo, rogando que no queríamos que esa persona se fuera. Entonces, también nosotros tenemos que aprender a desapegarnos de las personas que ya fallecieron. Claro, a nivel físico ya no están, pero a nivel espiritual siguen adelante. Entonces vamos a apoyarlos, vamos a mandarles luz para que ellos estén en amor, para que ellos vayan directamente hacia la fuente. Y bueno, ese va a ser otro punto. Otro de los puntos es precisamente soltar los odios y los rencores. Cuando tú odias a una persona, entonces tú le estás diciendo al universo que necesitas aprender más de esa persona o que algo te faltó aprender de esa persona. Si tú te vas con un odio, si falleces con un odio, con una tristeza, con una amargura o con un rencor hacia alguien, entonces ahí es cuando se se activa la trampa del samsara. Tú vas, vamos a decir que pasas a la fuente, estás en ese lugar, o bueno, pasas a la luz y estás en ese lugar, y entonces en ese lugar ahora hacen el cambio de, vamos a decir, como si fueran una puesta en escena. Es como si fuera una puesta en escena, como si fuera un juego de niños. En esta ocasión a mí me tocó ser el indio y a ti te tocó ser el vaquero. Entonces, en la próxima vida a ti te va a tocar ser el vaquero y a mí va a tocar, a ti el indio, y a mí me va a tocar ser el vaquero. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo que yo necesito aprender, que yo ya te hice aprender. Por ejemplo, esto funciona y es muy claro con las personas, a ver, me cambio de lado, con los violadores, por ejemplo. Cuando una persona no suelta ese dolor, ese rencor, esa situación que nos afectó, cuando uno no suelta todo ese dolor, entonces en otra vida tú tendrás que regresar y tú aplicar lo que tú hiciste, lo que a ti te dolió. Pero si tú lo sueltas, no necesitas regresar a vivir la misma experiencia. Si tu alma ya ha vivido diferentes experiencias y ya no necesita venir a reencarnar, entonces por eso ya no va a regresar. ¿Entiendes? Entonces, si tú le tienes odio a una persona, odio, por ejemplo, a un papá, a una mamá, a alguien que te hizo la vida de cuadritos, y tú lo odias y no lo puedes soltar, entonces probablemente en otra vida ustedes se pondrán de acuerdo. Entonces, como tú me la hiciste de cuadritos, ahora yo te la voy a hacer de cuadritos. Y entonces seguimos cayendo en la trampa del samsara. Seguimos cayendo en la trampa de la reencarnación. Y regreso, porque no hay conciencia, porque seguimos sin entender lo que teníamos que entender, aprender lo que teníamos que aprender. Y esto es así. Cuando tú aprendes lo que esa persona venía a enseñarte y lo sueltas, entonces estás demostrando que tú ya no necesitas regresar a vivir la misma experiencia. ¿Ok? Y el cuarto y último punto es pedir en conciencia que tú quieres ir directamente a la fuente. Ese es uno de los puntos más importantes. Es pedir que tú
ya quieres ir a la fuente directamente y sin escalas. Ojo, se ha hablado sobre la trampa del túnel de luz. Se ha hablado acerca de la trampa del túnel de luz. Eso lo ha hablado una persona que ha sido contactado y abducido por extraterrestres y se llama Simon Parkes. Pueden buscar más información sobre él. Entonces él ha hablado sobre la trampa de la reencarnación. Él habla de que ese túnel de luz te lleva y entonces en algún punto tú te pierdes, te desintegran, te vuelven a armar y te meten culpas o karmas que no te correspondían. Ojo, mucho ojo. Entonces, incluso hay un doctor que realizaba, trabajos de hipnosis, regresiones, y él sobre todo veía las personas que tenían que habían vivido la experiencia cercana a la muerte. Y eran realmente personas que clínicamente habían fallecido y que regresaban. Entonces ellos veían ese túnel de luz y aparecían seres familiares, personas familiares de esa persona. O sea, aparecía un tío, aparecía un padre, aparecía alguien para guiarte por esa luz, para que tú no fueras solo. Y está bien, suena muy bonito. El pequeño detalle es que muy probablemente esa también podría ser trampa. Entonces, yo había leído con uno de estos terapeutas muy famoso, no recuerdo ahorita en este momento el nombre, que precisamente aparecía un ángel o alguien aparecía y entonces lo agarraba de la mano y lo iba llevando hacia un lado. Pero de repente ese ángel desapareció, ya no estaba ahí, lo estaba llevando hacia otro lado. Entonces, pero bueno, lo resucitaron, regresó y entonces no fue a ese lugar al que lo estaba llevando un supuesto ángel. No significa que los ángeles no existan. Ojo, los ángeles existen, pero hay entidades arcónticas, entidades negativas que se hacen pasar por seres positivos. Entonces, ojo con eso, cuidado. Entonces, regreso a los puntos. Ser consciente de la reencarnación y del alma, de que somos almas, de que somos energía, que no solamente somos cuerpo físico, que somos almas encarnadas en cuerpos físicos para vivir experiencias en el planeta Tierra. Tú vienes a vivir experiencias y entonces cuando terminas de vivir tu experiencia, regresas y vas a la fuente. ¿Aprendiste o no aprendiste? Entonces necesitas regresar. Entonces, tienes que ser consciente de eso. Si no eres consciente, entonces regresarás sin darte cuenta. Entonces, el siguiente punto ya era no tener apegos. Recuerda, no tener apegos a las personas. O sea, quiero decir, no significa que no ames. Claro que tienes que amar, no que no quieras. Claro que vas a querer, claro que te vas a lastimar, claro que te va a doler, claro que vas a tener familiares con los que vas a querer mucho, pero aprende a soltar. Cuando sea el momento, tendrás que aprender a soltar en amor. Ese es precisamente el amor. Recuerda, soltar los odios y los rencores. No debe de haber odios y rencores a nadie y pedir directamente ir a la fuente de manera consciente. O sea, uno ya se está preparando precisamente antes de que llegue el momento. Uno ya se está preparando para ir a la muerte. Si la situación pasa de manera accidental, personas que fallecen lamentablemente en accidentes, entonces ellos vivirán un proceso y entonces eso ya hablaremos en otro momento. Pero si tú ya llevas trabajando y eres consciente de este tipo de temas, de la reencarnación y de todo esto, entonces tú ya estás en proceso de preparación. No significa que vayas a fallecer. Todos vamos a fallecer en algún momento y en algún momento nos tendremos que ir. Y entonces, el último punto, y es el plus, realmente ya esto no es parte de los 4 puntos, es estar preparado para la muerte, pero vivir el aquí y el ahora, feliz y contento. O sea, la trampa de la reencarnación, la trampa del samsara, que si vamos a reencarnar, que si no vamos a reencarnar, cada quien en conciencia probablemente va a necesitar reencarnar, o sí o no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estamos aquí, que estamos viviendo esta vida y que estamos aquí encarnados en este preciso momento. Entonces, esta vida, vamos a aprovecharla. Esta vida vamos a vivir felices, vamos a vivir en amor. O sea, no sé
cómo se va a vivir esa experiencia del túnel de luz, que si me va a llevar, que si me va a traer, que si me va a jalar, que si yo pido irme en conciencia hacia la fuente. No lo sabemos. No sabemos realmente cómo vamos a reaccionar al momento de nuestra muerte. Lo que sí sabemos es que ahorita, si estamos reencarnados aquí en el planeta Tierra, es precisamente por algo. Entonces vamos a hacer que valga la pena. Vamos a amar, vamos a querer, vamos a respetar, vamos a confiar y dar confianza en los demás, porque realmente es lo que necesitamos. Ustedes hacen falta en este planeta para poder elevar la vibración. Ya es momento del cambio. Ya estamos en este proceso del cambio de energía, de transmutación de la energía a nivel planetaria, y tú, si estás escuchando este video, pues es precisamente porque estás interesado en este tipo de temas y es porque precisamente estás despertando. Estamos en proceso del despertar. No estamos despiertos, ojo, estaremos despiertos cuando pasemos hacia la fuente. Entonces, esto era lo que yo les quería contar, es cómo evitar las trampas de la reencarnación. Y antes de despedirme, por favor, les pido por favor que compartan, que se suscriban al canal, dejen sus comentarios qué es lo que les pareció esto, les parece que les faltó, a lo mejor me faltó un punto, sería bueno agregar esto, o qué es lo que les parece. Me gustaría saber, de verdad, me gustaría saber su opinión. Saben que todos los mensajes los leo. Y para invitarlos también el taller de autoprotección holística. Ya es momento de aprender a defendernos. Ya es momento de aprender tú a liberarte tú, a defenderte tú y a dejar de ir con personas que hacen limpias, charlatanes y ese tipo de cosas. A veces hay personas que sí son muy buenas, a veces no lo son tanto. Entonces, el sábado 12 de octubre vamos a dar el taller de autoprotección holística en línea a todo el mundo. Sábado 12 de octubre. El sábado 26 de octubre el taller va a ser en Ciudad de México, ¿ok? Y el sábado 14 de diciembre el taller de autoprotección holística en línea. Sábado 14 de diciembre en línea, ¿ok? Y el taller, o bueno, la terapia grupal va a ser el domingo 27 de octubre, allá en Ciudad de México. Y el 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre, el taller del coaching o terapia grupal, ¿sí? En línea a todo el mundo. Entonces, si tú estás interesado, ahí te encargo. Pide tu información. Pide la información al 811-497-2445 al WhatsApp. ¿Ok? Toda la información está acá abajito en la caja de descripción. Por favor, suscríbete al canal La Verdad Oculta Radio TV y a Terapias de Hipnosis Holística Reparadora con Javier Sampaio y Javier Sampaio. Entonces, cuídense mucho, les mando muchas bendiciones. Vienen más sorpresas, viene más información. Si te gusta este tipo de videos, házmelo saber y compártelo con otras personas que sea necesario que conozcan de este tipo de tema. Entonces, ya sabemos cómo evitar la trampa de la reencarnación. ¿Ok? Son puntos sumamente importantes para evitar regresar. Entonces tenemos que elevar nuestra vibración. Vamos a pasar esta información que nada nos cuesta y que es gratis. Entonces compartan, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Tijuana en este momento y después en diferentes partes. Ciudad Juárez, vamos a estar en Hermosillo, vamos a estar en Monterrey, voy a estar en Ciudad de México, probablemente Perú, en Morelia, en enero, de hecho ya está abierta las fechas 2020, en el 2020 voy a estar enero en Guadalajara, febrero Ciudad de México y marzo regreso aquí a Tijuana. Abril solamente estaré en Monterrey, y entonces de ahí, pum, para adelante. Pónganse de acuerdo, hacemos un grupito y vamos a la ciudad donde ustedes quieran. Cuídense mucho, ahora sí, ya me despido. Cuídense bastante, bendiciones, nos vemos a la próxima. Bendiciones, los dejo con este cuadro. Bye.